en la meditación recordando algo que me pasó de niño. Y debe ser una experiencia dolorosa para los padres que pasan por esa experiencia y que no tienen ningún resultado. Cuando un niño se pierde. Cuando estaba pequeño me perdí. Debido a que me gustaba caminar y caminar rápido, ir delante de todos, regresamos de un paseo y la familia decidió caminar y más adelante coger el autobús por las calles de la ciudad. Y yo caminé tan rápido que me alejé del grupo. Y como nosotros somos, o éramos porque murió un hermano, somos 8 originalmente, 4 hermanos, 4 hermanas. Iban primos, iba mi mamá, tíos, era un grupo grande. Y antes de alejarse más hacia el centro de la ciudad, donde los autobuses podrían pasar llenos, aprovecharon que los autobuses por ahí no llevan todavía muchos pasajeros y tomaron un autobús. Pero en medio de tantos no notaron que yo no estaba ahí con ellos. Y yo seguí caminando. Cuando se me ocurre mirar hacia atrás, ya no veo a nadie. Y las sombras de la noche empezaron a llegar, el sol empezó a ponerse y yo estaba asustado. No sabía, no conocía, estaba pequeño. Y había oído que si un niño se perdía debía de acercarse a la policía. Pero ustedes saben que hay mis hermanitas mayores y hermanitos, cada que uno hacía algo, le voy a decir a la policía, allá hay un policía. Me habían infundido miedo hacia la policía. Pero no tenía otra opción. Además de eso recordaba que a veces se perdían niños y sacaron que aparecían muertos y decían que a un monstruo de los mangones. Era famoso la expresión, el monstruo de los mangones. Los niños tenían miedo de caer en manos del monstruo de los mangones. Entonces me acerqué a una patrulla tembloroso y le dije al policía, estoy perdido. Entonces ellos abrieron la patrulla y me subieron a la patrulla y me llevaron al cuartel de policía. Y cuando llegaron al cuartel de policía me hicieron subir donde estaban los transmisores, los radios y tenían transmisión. Y allí sintonizaba una emisora que era famosa en ese tiempo, llamada Radio Reloj. Es una emisora que está dando el reloj, la hora casi en todo momento y la temperatura, y también presta servicios sociales y da noticias, muchas noticias. Entonces escucho allí en Radio Reloj, donde la gente llama cuando algo se ha perdido o alguien se ha perdido, y dicen ahí en Radio Reloj, se ha perdido un niño de tal y tal edad, viste camisa así, así. Yo le dije a los policías, ese soy yo, y llamen a este teléfono. Y yo era contento, bueno, yo estaba seguro en la policía. Entonces llamaron y a mi casa dijeron que yo estaba ahí en el cuartel. Cuando llegaron a recogerme allí en un taxi, usted no sabe la alegría que yo sentía de que estaba otra vez con mi familia. Y es triste a veces enterarse de que hay niños que se han perdido y nunca los vuelven a encontrar. Y a veces los encuentran muertos. Y no solo niños, adultos también. Cuando se pierde alguien y empiezan a dar la noticia que se perdió. Muchas veces son jovencitas que se escapan con el novio, pero en muchos casos son personas que salen a algún lugar y las matan y las entierran y después aparecen muertas. Y la Biblia nos habla también de un niño que se perdió. Y dice allí en la Biblia que sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y dice, cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. A regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿Podría haber un poco de descuido de María? ¿O un poco de descuido de José? No lo sabemos. El hecho es que en el versículo 44 de Lucas 2 dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. O sea que ellos pensaban que el niño Jesús iba con ellos. Pero cuando no lo hallaron, volvieron a Jerusalén
buscándole. Yo me pongo a pensar qué sentían ellos. Había desesperación, por supuesto. Y yo creo que María pensaba en las promesas que el Señor le había hecho. Pero seguramente estaba sufriendo, angustiada. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. No es de extrañar que se maravillan de sus respuestas y de su inteligencia. ¿Por qué? Porque poco a poco la naturaleza humana y divina se iban encontrando y Jesús iba en su naturaleza doble, unida, iba entendiendo las cosas. Y dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y llama la atención la respuesta de Jesús. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando leemos el desahogo a la gente, este versículo, y hay gente que seguramente no está de acuerdo hasta que no lea la cita del desahogo a la gente. Ustedes saben que en nuestra iglesia hay una libertad de pensamiento y hay personas que aseguran Jesús nunca usó la divinidad. Y hay enemigos de la iglesia que dicen que en la iglesia adventista hay 2 Jesús: el que es humano y el que es divino, pero nosotros sabemos que es 100% humano y 100% divino. Dice la pluma inspirada que cuando Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar, dice que de Él brotó la divinidad. Esa fue una de las veces que la divinidad brotó de Jesús, que Jesús hizo uso de su divinidad. Lo mismo cuando Jesús perdona pecados, hace uso de su divinidad. Como cuando Jesús es perseguido, dice la Biblia que atravesó, en medio de la multitud atravesó una pared, atravesó algo y hizo uso de su divinidad. Aquí dice que el universo podía ver del rostro de Jesús que fulguraba la divinidad. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el principal negocio del Padre en el cual Jesús se ocupó? ¿Cuál es el principal negocio del Padre Celestial en el cual Jesús durante toda la vida se ocupó? Antes de seguir leyendo ahí en Lucas, vamos a ver la respuesta en Juan 14:7. En Juan 14:7 Jesús dice: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea que el principal negocio del Padre Celestial de que Jesús se ocupó fue demostrar al Padre en su vida. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a enseñarnos y a mostrarnos lo divino. Vino a enseñarnos cuál sería la conducta, la actitud de Jesús en medio de un mundo de Dios, en medio de un mundo pecaminoso. Y dice el versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es muy común escuchar la gente, algunas personas incrédulas preguntar: ¿qué hizo Jesús en la juventud?
Muchos dicen desde los 12 años no se supo nada hasta que ya tenía 30. ¿Qué hizo? ¿Dónde estaba? Bueno, realmente nosotros conocemos la respuesta. En la época de Jesús, la mayoría de edad, ahora la mayoría de edad en algunos países, la mayoría es 18 años. Pero en el pasado fue de 21 años. No sé si en algunos países todavía la mayoría de edad son los 21. Antes eran los 21, ya cambió a los 18. Y en la época de Jesús se consideraba mayor de edad una persona de 30 años. Y yo pienso que eso es un poco lógico, porque a medida que pasa el tiempo, los seres humanos se desarrollan más rápido y también más rápido mueren. He oído decir que los niños hoy en día caminan más rápido, hablan más rápido que antes. O sea, hay un desarrollo más rápido. Por lo tanto, la edad, la mayoría de edad se está reclasificando a través del tiempo. Es posible que en unos años se declaren a los mayores de 16 mayores de edad. Porque quizás uno de 16 años llegue a tener la madurez de alguien que hace 20, 30 años tenía 21. Y en la época de Jesús, la equivalencia a la edad de ahora, de los 18, eran 30 años. Y los hijos siempre estaban sujetos a los padres en Israel, hasta la mayoría de edad. Y Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús llegó a ser, al lado de sus padres, llegó a ser conocido como el hijo del carpintero. El hijo del carpintero. Qué maravilloso saber que Jesús vino a una cuna pobre para que pudiera crecer humilde. Era el hijo del carpintero. Jesús nunca se avergonzó de su trabajo terrenal, carpintero. Hay en algunos países donde la gente, ciertos jóvenes, tienden a avergonzarse de ciertas profesiones. Quizás aquí no, porque aquí la gente hace lo que sea. Pero hay lugares donde los niños, los mismos padres le enseñan que tengan vergüenza a tener cierto tipo de profesiones. La carpintería fue el trabajo de Jesús. Y Jesús nunca sintió en su vida vergüenza absoluta o se avergonzó de algo, porque Jesús nunca se glorió de lo terrenal. Jesús nunca se glorió de la valentía ni de las riquezas. Nunca fueron una tentación para Jesús. Nunca fueron tentación para Jesús. Jesús venía y fue preparado desde niño para glorificarse únicamente en las cosas celestiales. Y en Jeremías capítulo 9, 23 y 24, el mismo Jesús a través del profeta dijo: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea que la gloria verdadera está en conocer a Dios. No está en la riqueza, no está en la sabiduría humana, no está, pues aquí habla de la sabiduría humana, ¿no? Porque la sabiduría verdadera es el temor a Dios. Y no hay que glorificarse en nada de eso. La Biblia dice en que debemos de glorificarnos únicamente en el conocimiento de lo eterno, en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender nosotros a Dios? ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios, diría yo? Y la mejor manera de conocer a Dios es conociendo y recibiendo su gloria, la gloria de Dios. Y algunos dirán, ¿y qué gloria? Gloria es un nombre de algunas hermanas. ¿Qué es gloria? ¿Cuál es la gloria? Por ejemplo, en la Biblia se nombra que la gloria del esposo es ¿quién? Es la esposa.
¿Sabe? Cuando los esposos ven que su esposa viene caminando, dice, ahí viene mi gloria, bíblicamente. La esposa es la gloria del esposo. Y también en la Biblia dice que la gloria de la mujer, en la Biblia, no bíblicamente, es el cabello. Pero ¿cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios, mis hermanos, fue revelada, entregada, mostrada a Moisés. Moisés quiso ver la gloria de Dios. Y él dijo, te voy a mostrar mi gloria. No te voy a mostrar mi rostro, me vas a ver. Y también voy a proclamar mi gloria. Y el Señor hizo a Moisés entrar en una peña, tapó la hendidura, pasó por ahí y proclamó su gloria. Y la gloria del Señor, según Éxodo 34, 6 y 7, es la siguiente. Esta es la gloria del Señor. Misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que perdona la iniquidad. Esa es la gloria de Dios. Es decir, que la gloria que Dios quiere mostrar, Dios es un Dios poderoso, Dios puede mostrar muchas cosas visibles a los ojos humanos, pero cuando al Señor se le pregunta, ¿cuál es tu gloria? ¿Qué es lo que Dios considera que Él tiene más grande de sí? El Señor dice, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad. Esa es la gloria de Dios. Es decir, que para nosotros conocer y recibir la gloria es conocer la misericordia de Dios y recibir la misericordia de Dios. Eso es recibir la gloria de Dios. Bíblicamente. Entonces, el Señor toma esa gloria y se la da al Hijo. Y el Hijo de Dios se la da a su pueblo. Así lo expresó este anciano que quiso ver a Jesús, al Mesías, este anciano llamado Simeón en Lucas capítulo 2 versículo 32, cuando él ya tiene el privilegio de ver al Mesías antes de morir, dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Jesús fue llamado la gloria del pueblo de Israel, porque Jesús es la máxima expresión de misericordia de Dios para el mundo. Está en Jesús. El Señor, hablando en Juan capítulo 15 versículo 8, hablando Jesús acerca de esto, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Sabe que cuando el ser humano recibe la gloria de Dios es perdonado por Jesús y está en Jesús, entonces lleva fruto y de esa manera es que glorificado el Padre Celestial. El Padre Celestial es glorificado cuando llevamos la gloria que nos ha dado Jesús. Ahora, ¿cuál es ese fruto que hemos de llegar y que glorifica al Padre? Allí mismo en Juan, en el capítulo 17, versículo 22, Jesús dice, la gloria que me diste, es decir, la gloria que Jesús recibió, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús dice, la gloria que me has dado, yo se las he dado, para que sean uno como yo soy uno. Es decir, indispensablemente la misericordia, que es la misericordia de Dios, que es la gloria de Dios. Esa gloria entregada al pueblo de Dios los lleva finalmente a ser uno. Dice allí en Juan, capítulo, en el versículo que leímos, ese fruto que el Señor quiere que llevemos, sería difícil, es imposible llevarlo si nosotros no estamos empapados de la misericordia de Dios. La misericordia trae frutos de mansedumbre y de piedad, en el que se resumen, que es en el amor.
Por eso hay quienes han dicho, una bicicleta es una bonita ilustración para la vida cristiana. Yo recuerdo que en Nueva York había una joven que atractiva y en la iglesia eran varios jóvenes solteros y a veces entre tanta juventud pues se enamoran y había un amigo enamorado de ella y él se le declaró y ella dijo, no, yo no estoy, yo estoy aquí en la iglesia por Cristo. O sea, cuando alguna muchacha le quería decir no a algún muchacho, ahí decía que estaba por Cristo. Pero seguramente que venía uno que sí le gustaba, que estaba enamorado y se le declaraba y le decía que sí. Y yo recuerdo que el pastor le aconsejó al joven, le dijo, cuando te declares y te digan estoy por Cristo, di yo también estoy por Cristo, entonces en Cristo nos encontramos. Así que mis hermanos, el peso de alguien que anda en bicicleta puede ser un peso bastante, puede una persona bien pesada ir en una bicicleta. Y si tuviera un solo ring, cada llanta se doblarían. Pero todos esos rines que uno solo no puede soportar el peso, todos exactamente llevados hacia el centro, pueden soportar el peso del que va en la bicicleta. De la misma manera, en Cristo nosotros podemos soportar. Y en Cristo podemos nosotros encontrarnos unos a otros. En Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué? Fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. La meta de Jesús es que nosotros podamos estar empapados del Espíritu Santo. Es que podamos estar. Hay una lucha constante en la vida del cristiano. Y esa lucha se decidirá dependiendo de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con su poder sobrenatural, toma nuestros pensamientos, los puede cambiar y transformar. Y lo mismo que nuestras actitudes. Y de esa manera nosotros podemos ser una luz al mundo. Voy a leer el último versículo y luego quisiera compartir un párrafo de la pluma inspirada. En 1 Juan capítulo 2, versículo 9 y 10. 1 Juan capítulo 2, versículo 9 y 10 dice de la siguiente manera: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Decir, mis hermanos, que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude, nos asegurarnos de que estamos en luz. A través de su poder puede desaparecer todo vestigio de odio o de rencor, porque es totalmente opuesto a la gloria de Dios, que es la misericordia, la mansedumbre y ser tardo para ira. Dice la cita de las cuales les comentaba, Testimonios, volumen 9, página 126. Dice la sierva del Señor mirando una visión, dice: en visiones de la noche, escenas pasaron frente a mí de un gran movimiento reformatorio entre el pueblo de Dios. Y de paso que muchas veces que se habla de reforma y hay un movimiento que se llama Iglesia Reforma o Reformistas, que realmente en sí lo que son separatistas, porque Dios quiere una reforma no de lo externo, sino una reforma de lo interno. La reforma sale de lo más profundo de la persona hacia afuera. Cuando una persona se cambia y se le nota el cambio es porque ya hubo un cambio adentro. Nunca se puede reformar al revés, de afuera hacia adentro. Yo he estado en lugares donde la gente me ha preguntado, ¿y qué en cuanto al vestido?
No noto que predique acerca del vestido, pastor, me dijo una hermana. Hay que mirar los vestidos. En esa iglesia habían otras prioridades para estar mirando los vestidos. Pero hay gente que se preocupa por lo externo. Claro, no hemos de ser extremistas. Pero yo le decía a mi hermana, nosotros necesitamos primero reformar nuestro interior. No que hay ciertas hermanas que usan joyas. Hay una hermana que usa la joya, ella no la usa en la iglesia, las quita para venir, pero ella las usa en la calle. Personalmente yo nunca la he visto, es posible que las use, yo no lo sé. Tendrá que seguirla. Había otra que las usaba un poquito grandecitas y otra las usaba pequeñitas. Y yo me las encontraba y las saludaba, y yo sé que estas hermanas les dieron estudios bíblicos, algunas de ellas de niña en la iglesia saben todo lo de las joyas, y casi la mayoría de personas les iban diciendo que quitaran esas joyas. Y yo iba a ser uno más que les iba a decir. Y se sentían mal, y yo las trataba lo mejor posible, y hasta que estuve en la casa de una de ellas, había estado ahí varias veces, pero en ese momento encontraba a otra hermana, y me pregunta, ¿qué opina de las joyas? Y yo miro a la hermana y me sonrío, y ella se sonríe. Y le digo, aquí tenemos un caso. Pero la hermana se las va a quitar solo por la obra del Espíritu Santo. Eso es todo lo que puedo decir en ese tipo de reformas o de apariencias, si vamos a hablar de la apariencia física, pero realmente la reforma del corazón, del carácter, debe ir primero. Muchos, dice así, hablando de este movimiento reformatorio, muchos glorificaban a Dios, los enfermos eran curados y otros milagros ocurrían. Cientos y miles fueron visitando familias, abrían delante de ellos la palabra de Dios, los corazones fueron convencidos por el poder del Espíritu Santo, y un espíritu de genuina conversión fue manifestado. En todos los lados las puertas están abiertas a la proclamación de la verdad. El mundo parecía ser alumbrado con la influencia celestial. Grandes bendiciones fueron recibidas por el verdadero y humilde pueblo de Dios. ¿Será que creemos que esto puede ocurrir? ¿Será que esto ha de ocurrir en un futuro lejano? En estos momentos, el secularismo trata de ahogar esta nación. Y la religión se convierte en algo social, un nivel de estatus social. Y también para la política. Yo le doy gracias a Dios que la Iglesia Adventista es apolítica. No promovemos ningún candidato. Y desde el púlpito no patrocinamos a ninguno, porque el púlpito es para exaltar a Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Dios porque me siento contento, satisfecho de la Iglesia Adventista. Quizás puede ser que en algún lugar alguien quiera hacerlo, lo haga, pero es erróneo y no es permitido y no debe ser. Esta promesa se puede cumplir en cada uno de nosotros si permitimos que la influencia celestial penetre a nuestras vidas, que la gloria del Señor penetre y que estemos dedicados, como dijo Jesús, a los negocios del Padre Celestial. Los negocios del Padre Celestial deben ir primero, y cuando nosotros obtenemos victorias individuales, necesitamos hacer nuestra parte, que es estrechando nuestros lazos cada día más con nuestro Señor Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.